Oye, sí, reproduce el podcast Lab Digital de El Economista. Aquí tienes el más reciente episodio del Lab Digital de El Economista. El Economista Podcast. Bienvenidos a Lab Digital, donde exploraremos a fondo el fascinante mundo de la mercadotecnia digital, ecosistemas digitales y las redes sociales. Soy Iván Quesada y junto a mi compañera Itzayana Ríos, con cada episodio nos sumergiremos en las últimas tendencias, estrategias innovadoras y herramientas esenciales que están revolucionando la forma en la que nos conectamos y nos comunicamos con el ecosistema digital. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su ya favorito Lab Digital. El día de hoy tenemos un tema a tratar bastante interesante y resulta que tiene que ver una conexión, por supuesto, con el entorno laboral, y ahorita les vamos a explicar un poquito también el tema de nuestros invitados, pero es común cuando estás buscando empleo tratar de buscar entre sitios de internet, redes sociales, etcétera, oportunidades de empleo. Tú preparas tu CV, te pones precisamente a identificar cuáles son esas empresas en las que te interesaría participar o sumarte como un colaborador, pero bueno, justamente ahora está creciendo el tema de las ofertas laborales falsas, que se han vuelto un peligro precisamente en internet, y por eso es el tema y la importancia del tema que atañe a este episodio. Saludo como en cada episodio a Itzayana, mi compañera. Itza, ¿cómo estás? Hola, Iván, muy bien, muy contenta de estar de nuevo en Lab Digital. Y bueno, pues hablando precisamente del tema que tiene que ver con el entorno laboral, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos da mucho gusto recibir. Se trata de los conductores de Coffee Break, precisamente nuestros compañeros Felipe Morales y Gerardo Hernández, que ambos han sido editores de nuestra sección Capital Humano en El Economista. Bienvenidos. Muchas gracias, Iván, Gracias. Qué gusto. Oye, qué padre estar con ustedes. Ya comprobamos que aquí tampoco hay coffee. Pero hay muchos cables, es muy tecnológico. Sí, se nota que es un lab Eso digital. sí, ustedes tienen ventilador, ya hay tecnología. A ellos les va mejor que a nosotros. Les va mejor que el Coffee Break en su primera temporada. No es cierto. No, gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Gracias No, por hombre, invitarnos. al contrario, es un gusto, y justo le platicaba a Felipe hace unos días que me siento como cuando los Picapiedras se encontraron a los supersónicos. Un crossover. Un crossover. Y les quiero contar además que antes de que empezáramos con los podcasts, una de las secciones que yo más leía en el Economista era precisamente Capital Humano. Me parecía súper interesante, veía el título y decía, wow, esto lo quiero leer, y lo quiero leer. Y ahora que ya tienen el podcast, ya van en la tercera temporada, ¿no? Sí, ya estamos preparando la cuarta. La Sí, cuarta. síganos. No, la tercera. La tercera temporada, La tercera, sí. estamos preparando Ajá. la tercera. De todos los podcasts que por supuesto escucho, todos los del Economista, el de ustedes es el que más me gusta. Así es que muchas gracias por estar aquí. Gracias No, por la gracias por invitación. invitarnos. Y Encantadísimo. precisamente, bueno, vamos a profundizar en este tema. Lo que queremos también es dar herramientas a través de información para que las personas estén alertas y, por supuesto, no caigan en este tipo de trampas. Yo te pregunto, Itza, ¿tú has caído en algún momento en alguna trampa? Tristemente sí. Les voy a contar una anécdota que la verdad es que me dejó un poco traumada durante un tiempo. Estaba yo muy joven, no sé, tipo 18, 19 años, y tenía mucha necesidad económica de trabajar. Entonces, en el periódico así local, que quizás Felipe lo conoce, el Ecos, se publicaron una vacante, ¿no? Ya saben, decía como labores administrativas, no sé qué, y era ir a la colonia Escandón durante Semana Santa, me acuerdo, ¿no? Entonces ahí fui, y fue un entrenamiento entre comillas. Ahorita que les platico van así, claro, ya conocemos ese tipo de estafa. Durante, no sé, como 3 días, pláticas motivacionales, ¿no? Claro. Eso que era el reclutamiento Ok. masivo. O sea, no era como de que uno va pasando la entrevista y que revisan tu currículum, ¿no? Sino así, todos así en un salón, y tenías un cuate que era agresivo pasivo, que de repente decía, tú sí puedes, mereces una vida mejor, pero por otro lado te decía, ¿qué? ¿Estás contento con tu vida de pobre que tienes? Y cosas así todo el tiempo, ¿no? Y así, esto está muy extraño, a pesar de que yo nada más había trabajado muy poco tiempo, y ya después al final
Yo decía, bueno, ¿de qué se trata esto? Y unas oficinas súper feas y yo decía, no puede ser, ¿no? Que no sabía por dónde iba como la vacante. Y ya al final de todo, ya que según te lavaron el cerebro, te dicen, bueno, para continuar con el proceso tienes que comprar perfumes y venderlos. Entonces tienes que invertir, no sé, o sea, para mí era una cantidad enorme en ese momento. Sí, claro. Y yo decía, y después, ¿y a quién se los vendo? Y no sé qué, ¿no? Y después me di cuenta, justo preparando el episodio, que eso sigue siendo, o sea, sigo apareciendo ese tipo de ofertas. Cambió el formato nada más. Pues sí, pero que siguen reclutando de esa forma. Y la verdad es que me sentí muy triste, me sentí tonta y en ese momento pues estábamos hablando de que no había redes sociales, no había cómo denunciarlo, pero yo tenía ganas como de gritarle a todo el mundo así de no caiga, ¿no? Sí. Fue muy triste. Y justo mencionaste dos cosas importantes. La primera es que, de acuerdo a la unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 38% de estas ofertas provienen de redes sociales, siendo fraude digamos que el principal objetivo. El 32% viene de sitios web y tenemos un 15% que viene de email y otro 15% de mensajería instantánea. Pero yo les preguntaría a mis invitados, porque por supuesto que ellos son los expertos, de entrada, ¿cómo conceptualizarían una oferta laboral falsa? Buena pregunta. Pues me gustaría conectarlo con lo que decía Itza, porque creo que el primer punto es que conectan con una necesidad, para empezar. Si tú no necesitas empleo y te llega una oferta de trabajo, tú dices, no. Entonces conectan con esa parte sensible de tu necesidad, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el primer gancho, ¿no? Que es, pues eso suena atractivo. Pero una oferta de trabajo falsa, pues es, como su nombre lo indica, es cuando te llega por algún medio que tú no estás buscando. Generalmente eso ocurre hoy en día, que es un medio que tú no estás buscando, una propuesta de trabajo donde te ofrecen ganar dinero muy rápido, en muy poco tiempo, y para la que requieren mucha información de tu parte, ¿no? Creo que esas son como las características principales de una oferta de trabajo falsa, ¿no? Porque cuando tú aplicas a un trabajo normal o habitual, la forma habitual de postular un trabajo, pues generalmente tú sabes esos datos a lo largo del proceso en el que estás, los documentos te los piden después, pero aquí es todo rápido. Entonces te contactan, lo más fácil es mensajería instantánea, entonces ahí rápido te empiezan a sacar la información. Uh-huh. Cuando en un proceso de reclutamiento nunca es así de rápido, ¿no? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Oigan, y en el caso de esas ofertas que, por ejemplo, te piden ciertos requisitos y cuando llegas es completamente distinto, ¿no? También me ha pasado, ¿no? No sé, ejemplo, estamos buscando recepcionista. Y llegas y lo que menos vas a hacer es estar en la recepción, te ponen a vender cosas o algo así. ¿Eso también constituiría una oferta fraudulenta? Sí, yo creo que el tema de las ofertas falsas, o sea, podemos encontrar distintas clasificaciones, ¿no? Ajá. O sea, algunas son para robar información, uh-huh. Entonces no vuelves a saber nada, prácticamente. Te das cuenta cuando revisas tu tarjeta de crédito, ¿no? O de débito, ¿no? Pero hay otras que son, digamos, para engancharte y llevarte a otro, lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, sí. Que llegas y es para vender sartenes, ¿no? Por ejemplo. Sí. No voy a decir marcas, pero todos la conocen. Pero ahí lo roban. Y otras que creo que son ofertas falsas, que a lo mejor son las menos dañinas en el sentido de que no te van a robar información, no, pero sí juegan de alguna manera con lo que decía Felipe, con la necesidad, ¿no? Que son uh-huh. ofertas que sí son de empresas formales, que sí son a través de canales formales, ajá. Pero no existe la vacante, ¿no? Simplemente es para crear una base de datos o, en algunos casos, para medir el pulso del mercado laboral, ver cómo está la gente, cuánto pagan en alguna otra industria o tu competencia. Sí, es una mala práctica porque lo es, pero digamos de todas las clasificaciones yo creo que es la menos dañina, pero de alguna manera juegan con la necesidad de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene distintos propósitos, uh-huh. Pero las características suelen ser muy similares, ¿no? Y yo ahí agregaría, abonando un poquito a lo que decía Gerardo, agregaría dos cosas. Una, que el tema de las ofertas de trabajo falsas es, ahí se dan estos casos que pudieran parecer no falsos porque te están reclutando para algo que no eres, ¿no? Uh-huh. O sea, para algo que no vas a ejercer. Sí. Y ahí técnicamente no sería una oferta de trabajo falsa, es una oferta, pues,
no sé, Engañosa. Ándale, es la palabra, sí. Pero ahí sí hay que hacer un diferencial porque hay ofertas de trabajo y a mí sí me gustaría dejar en claro algo, que muchas veces estas ofertas de trabajo están en las plataformas de búsqueda de empleo. Sí, por supuesto. O sea, no es que solo es la que nos llegan a través de un WhatsApp, como podemos hablar un poquito más adelante, pero muchas veces están en las plataformas de empleo, y las mismas plataformas de empleo han tenido que mejorar sus filtros para una oferta de empleo para que entonces no se canalicen estas situaciones. Pero a mí la parte que se me hace más grave, abonando a lo que decía Gerardo, porque una es pues robarte tu información, porque pues al robarte tu identificación, tus datos personales y todo, pues pueden usar eso para abrir tarjetas de crédito, para lo que sea, ¿no? Pero a mí la que se me hace más delicada, que es generalmente una oferta que se ve más genuina, son las ofertas de trabajo que se publican en estas plataformas y que al final enganchan a la persona para un tema de explotación. Sí. No, sí, claro. Eso Entonces, lo tenemos entonces sí, y yo tengo sí. ahí una historia que para contar, que nos tocó reportear pero escribir hace un tiempo sobre esa historia, pero son esa variedad completa. O sea, como dice Gerardo, hay un montón de finalidades detrás de estas ofertas de trabajo, como la que él decía, que es la más, a mí se me hace la más curiosa. Hay empresas que siempre tienen vacantes y tú dices, oye, pues estos, ¿por qué no? Las tienen ahí para recopilar tu información y ver cómo está el mercado, qué aspiraciones salariales tiene la gente. Es una especie de benchmarking a nivel de recursos humanos. Literal. Sí, y siempre ves que en LinkedIn está esa empresa, siempre ves esa oferta y dice 60 días, ¿no? Y tú dices, oye, pues ¿quién no se ha llenado esta vacante? Claro. Pues es para eso, ¿no? Y precisamente eso que nos acabas de compartir me da pie a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos canales donde abundan este tipo de ofertas? Que acabas de decir algo muy interesante, que justo en esas plataformas dedicadas para pues reclutar personas y que pareciera que es más formal el proceso, abundan, pero ¿en qué otras plataformas, medios, la gente debe estar súper atenta y puede correr el riesgo? Pues creo que ya prácticamente en todas partes, ¿no? O sea, antes lo podemos encontrar en un desplegado, ¿no? En un medio impreso. Hoy ya lo encontramos, como bien decía Felipe, en bolsas de trabajo formales, ¿no? Lo podemos encontrar, o sea, llegan a través de WhatsApp, llegan a través de mensajería instantánea. Hace como 2 años, me parece, circulaba mucho un mensaje que era para ventas a través de Amazon, ¿no? Creo que. Claro. Sí, y traía ahí el enlace y todo, ¿no? A través de llamadas telefónicas, por ahí se ha reportado incluso llamadas del Reino Unido, ¿no? Que es para ofertas, eso es nuevo. O sea, realmente creo que ha evolucionado al mismo tiempo que ha evolucionado los mismos riesgos cibernéticos, ¿no? Y las nuevas modalidades de estafa, lo mismo las ofertas fraudulentas. Entonces, ya a veces no está, o sea, no solo, digamos, corres el riesgo de encontrarlas a través de plataformas formales, sino incluso te llega el mensaje y dices, pues, qué padre, ¿no? Se abrieron las puertas por acá, ¿no? O correos electrónicos, ¿no? O sea, sí. Creo que es muy variado. O sea, yo diría hay que estar, como decimos coloquialmente, a las vivas, ¿no? En todos los canales. Sí. Precisamente los invitamos porque, aunque es un tema meramente laboral, pero pasa totalmente por internet, por todos los medios digitales, ¿no? Como dices lo de Inglaterra, a mí me pasó hace poco, así mi teléfono, llamada perdida de Inglaterra. Obviamente no contesté, ¿no? Pero también pasó, no les he dicho, también por correo electrónico. Una vez que estaba buscando trabajo, me llegó un correo electrónico de Bachoco, supuestamente, y que para iniciar un proceso de reclutamiento, que no sé qué, y después me pidieron dinero, y me dijeron, es que accedimos a toda tu base de datos, tu información, etcétera, y vamos a publicarla si no nos das dinero. Obviamente, pues, claro. los ignoré, levanté una denuncia en la policía cibernética y después supe que también era muy común que por correo electrónico te llegaran ese tipo de ofertas, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de rango de edades o de personas, de acuerdo a lo que ustedes han experimentado o investigado, ¿quiénes son más susceptibles? Porque a través de internet pienso que pueden ser quizás personas grandes, o sea, tipo de más de 60 años quizás, o gente que no tiene estudios universitarios, que tiene un nivel educativo más bajo. ¿Hay alguna tendencia? Pues mira, sí y no. Depende. Creo que hay... Depende del día en el que estés, ¿no? No, depende de la oferta. Creo que se ha ido sofistificando el tema de estas ofertas de trabajo falsas, entonces es como más común que cualquier persona caiga, ¿no? Ajá. Y el problema a veces no es que caiga, es que
te da curiosidad, ni tienes interés, te da curiosidad y le das clic a ese enlace y ya valiste, Sí. ¿no? Sí, Ya valiste porque eso es, pues ahí ya viene el phishing y lo que quieras, ¿no? Sí. Pero yo sí tengo un dato, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos investigó y pues sí me parece que es una tendencia que se repite, que los jóvenes entre 20 y 29 años representan el 38% de las víctimas de fraudes en redes sociales y la gran mayoría de estos son ofertas de empleo falsas. Wow. Entonces, gente personas muy que joven. sí, porque ¿cuál es el rango de personas que estamos más necesitados de empleo? Sí. Los que estamos en edad. En ese rango empiezas a buscar trabajo y entonces Recién pues, egresados. estás recién egresado, estás buscando algo que y en un mercado donde no te dan trabajo fácilmente egresando a la universidad porque no tienes experiencia. Sí, sí. Entonces, pudiese parecer que los adultos mayores pues a lo mejor caen más, ¿no? En ese tipo de situaciones. Creo que todos nosotros hemos tenido algún pariente que lo tenemos que mayor que, oye, pues le dio clic, ¿no? A lo que sea, a lo mejor no una oferta de trabajo falsa, pero le dio clic a algo o le borró el celular o lo que sea, ¿no? Pero sí me llama la atención este dato del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Para México no hay mucha información. Lo que sí es que OCC hizo una investigación, hace una encuesta entre las personas que pues buscan empleo a través de su plataforma y en el caso de ellos sí decían que 69% de los trabajadores han estado expuestos a este tipo de ofertas de trabajo. O sea, sí te habla pues de rangos de edades, los jóvenes yo creo que por el tema de la necesidad de empleo, pero al final todos estamos. Sí, creo que depende mucho también el contexto, o sea, me pongo a pensar, pero por ahí también habían vacantes falsas o se hacían ofertas a través de Instagram, ¿no? O sea, al final Instagram es una red que va a un cierto segmento, ¿no? Poblacional. Entonces yo creo que para empezar, para un chavillo, ¿no? Que le llega la oferta para trabajar por Instagram, dice, pues está padrísimo, ¿no? Desde mi casa. Exacto. Y lo mismo el tema a lo mejor de e-commerce, ¿no? Te llega y dice, no. O sea, me puedo pensar por una persona ya a lo mejor mayor que no compra tanto, no consume a través de e-commerce, le dice, pues ni siquiera sé qué es esto, ¿no? O sea, realmente creo que depende mucho, o sea, un tema mucho de necesidad, pero también del contexto, ¿no? Pero coincido con Felipe, o sea, puede pasarle a cualquiera, ¿no? O sea, yo creo que también dependerá mucho de si conoces que estás familiarizado con la marca o no, las actividades. Por esto lo de Amazon, ¿no? Por eso usan nombres de marcas conocidas para entonces engancharte, decir, oye, pues te ofrecemos un trabajo en Amazon, te ofrecemos empezaron a llegar ahora de Shein, te ofrecemos una oferta de trabajo en Shein. Y justo digo, sumando un poquito a los canales, por ahí también vimos el caso de que TikTok se volvió también como un medio y que conectado con el tema de la explotación que pues el crimen organizado incluso pues mandó estos mensajes de reclutamiento que es, si necesitas trabajo en la organización de 4 letras te puedes sumar y precisamente bueno, las autoridades se dieron cuenta que era como una forma, un medio, un canal y bueno, lo que nos quiere decir que precisamente pues que ahora sí que los criminales no paran, están identificando cuáles son esas nuevas tendencias de consumo. En este caso, bueno, pues TikTok es de las aplicaciones más recientes y que va dirigida precisamente a los más jóvenes y que de ahí precisamente vamos viendo que van cayendo. Y la otra pregunta sería, justo hablamos de que nos piden información, pero ¿qué otras cosas suelen solicitarnos estas ofertas de trabajo falsas? Además de información. Dinero en muchas, o sea, creo que cuando no es, bueno, hay de vacantes fraudulentas muy malas y hay otras peores, ¿no? Hay unas que no, además de robarte la información te bajan una lana, ¿no? Dinero, o sea, creo que un común denominador, y ahora lo que mencionaba Felipe de esta encuesta de OCC, o sea, una de las cosas que dice la gente, a mí me han pedido dinero, ¿no? Sí. Creo que eso es algo muy, ya es una señal de alerta, porque para los que nos están escuchando, los que no sepan, bueno, incluso cuando te busca un headhunter, que son estas personas que las empresas contratan para reclutar perfiles muy específicos, el headhunter regularmente no te cobra, ¿no? Claro. O sea, no te cobra porque le está cobrando a la empresa, claro, ¿no? Y cobra una comisión si contratan a la persona, ¿no? Claro. Incluso si se queda cierto tiempo, incluso si se queda cierto, y bonos, pues sí, la persona se queda más de un año, entonces sí. O sea, eso es muy importante que la gente lo sepa. No, incluso hasta los propios reclutadores externos no cobran, ¿no? Entonces, si te están pidiendo dinero ya
duda. Es una Y red yo creo flag. que- Una red flag. Y yo creo que son dinero a través de dos formas. Una, porque te dicen, es que para asegurar la plaza Ajá, necesitamos exacto. que nos des tanto porque para asegurarte en el proceso, ¿no? Sí, sí. O esta forma de esquemas piramidales donde la gente tiene que pagar. Hay un esquema que es... No solamente te piden dinero como en el caso tuyo, que sigue pasando hoy en día de, pues tienes que pagar los perfumes, las sartenes, lo que sea, y luego las vendes. Todo este tema, por ejemplo, de estas ofertas que empezaron a llegar, te pagamos por dar clics, ¿no? Ah, sí. Exacto. fue muy Entonces, famoso. lo que pasa es que sí te empezaban a pagar al principio, pero entonces tú tenías que buscar clientes para irlo sumando a tu base. Entonces, por eso se va haciendo el esquema piramidal, porque lo que generaban ellos, tú creías que te iban pagando a ti, pero a alguien, pues en algún momento te terminan defraudando, ¿no? Entonces, esas son, yo creo que las tres formas del tema del dinero. El otro tema, pues el acceso a tu teléfono, a tu computadora, porque a veces no es el hecho de que tú mandes la información, sino que des clic en un enlace y ese enlace, pues de al phishing y te hacen el acceso a toda tu información en la computadora, y el tema, pues, de tu documentación. Creo que el hecho de que mandes documentación también ya es un problema. Y un punto bien importante que estaba relacionado con el caso de Teuchitlán, el reclutamiento para grupos criminales. Sí, también. O sea, eso creo que todavía es lo más grave, ¿no? Sí. Porque pues obviamente las personas llegaron por puestos de call center o cualquier otra cosa Sí. y terminaron perteneciendo a los cárteles. O muchas veces se dio también reclutamiento para call centers clandestinos, ¿no? O sea, También. Yo creo que sí hay que, o sea, uno en esos momentos sí tiene que pensar mucho y valorar dónde me están citando, por ejemplo, para la entrevista. Tienen comunicación formal, o sea, correos corporativos o no son correos corporativos, tienen una instalación que sí se ve que es un negocio, porque digo, a lo mejor y también aquí habría que hacer una distinción, pero a veces una pequeña empresa pues puede hacer una vacante que pues parezca fraudulenta, pero pues realmente no lo es, y es porque no tiene a lo mejor y un departamento de RH o asesoría legal que Sí. le permita hacer una vacante Claro. bonita, ¿no? Incluso a lo mejor tiene un correo de Gmail o de Hotmail, ¿no? Sí. Pero digo, siempre, pues a lo mejor te citarán en el negocio, ¿no? Entonces ves el negocio, si es formal, o sea, buscas referencias en internet, o sea, creo que también uno tiene que estar ya cada vez verificando más esa parte para decir, oye, si esto sí es formal o a lo mejor es parte de una red clandestina, ¿no? Claro. Hay casos documentados, ¿no? De call centers que a veces están en unidades habitacionales, ¿no? Entonces dices, eso no, o sea, sí, Te consta. me consta. Yo voy a pasar a la chaviza y digo, ay, caray, ¿qué están haciendo aquí? O sea, pero, o sea, uno también tiene que darse cuenta de eso, porque dices, a ver, o sea, un call center no va a estar en una unidad habitacional, o sea, o sea, en un departamento de 55 metros cuadrados, o sea, 16 personas trabajando es una señal de alerta, ¿no? Entonces sí creo que tomar ese tipo o sea, estar muy al pendiente de ese tipo de detalles nos puede ayudar a prevenir caer en alguna red, Sí. sobre todo de crimen organizado, clandestino. Y es ¿no? que es complicado porque, como decía yo al principio, están jugando con tu necesidad, ¿no? O sea, y cuando es diferente, o sea, yo creo que hay dos momentos cuando tú buscas empleo. Una, cuando no estás a gusto en el tuyo, pero todavía tienes uno, ¿no? Ujú. O aunque estés a gusto, te buscan de otro lado y inicias un proceso de cambio de empleo, pero sin dejar el otro sin soltar uno hasta que amarres el otro, ¿no? Pero el otro es cuando no tienes empleo y empieza a pasar el tiempo, que es lo más común, que no encuentres empleo rápido, y entonces te puedas enganchar en esto que juega con tu necesidad. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre cuento esto, que yo sí pasé unos años sin empleo, y al principio uno es muy selectivo hacia dónde mandas tu currículum. Sí, claro. Después lo mandas a la oferta que veas que puedes, o sea, porque así va aventando tu necesidad, ¿no? O sea, Y esa justo era otra pregunta, o sea, estos factores económicos, psicológicos, pues juegan en contra precisamente de las personas Sí. en este proceso, y por eso es que muchas veces caen. Pero también, justo ahorita escuchando todo lo que comparten, me viene a la mente un caso específico de un bot, no tiene nombre porque precisamente se oculta su identidad, pero llegó a trabajar detrás de la web insultando gente, haciendo campañas pues de ataque
que es, ¿no? A través de una oferta de trabajo, pero lo más curioso, porque todo esto es narrado en un libro, Confesiones de un bot ruso, llegó con pues una vacante muy normal. Él era arquitecto, una profesión muy común, pero pues no tenía trabajo, hablando de esta necesidad, ¿no? Como Claro. y entonces cae, pero aquí lo curioso estuvo en el sentido de que le hicieron firmar, o sea, nunca le dijeron a qué te vas a dedicar. Le hicieron preguntas muy fuera de lugar, que no iban en torno como a lo que iba a desempeñar, y le hacen firmar como un papel de confidencialidad. Después de firmar el papel, ahora sí ya le dicen a qué se va a dedicar, pero ya había firmado el contrato. Claro. Entonces también estamos hablando que se suele pasar, que esa es otra oferta, pues trucada, ¿no? O sea, no es un fraude, o sea, sí, pero más bien está engañosa, ¿no? Sí, claro. Sí, y sabes que yo me quedo pensando, por ejemplo, hace unos meses salió, o el año pasado, una noticia sobre una red de explotación sexual en Cancún, y eran todas chicas colombianas que traían a trabajar en los hoteles en Cancún, y ellas vinieron con esa, pues, con esa oferta de trabajo, ¿no? Cuando llegaron acá, pues les retiran los pasaportes, las obligan a prostituirse y todo este tema, y pues sale a la luz cuando alguna de ellas logra escaparse y denunciar, ¿no? Entonces, al final, muchas veces cuando la mayoría de las veces, o sea, bueno, creo que una regla de la vida es que tú te puedes dar cuenta de tus errores solo en retrospectiva, ya cuando cometiste el error, ¿no? Claro. Pero Salvo que ya sepas que estás cometiendo un error y conscientemente entres a cometerlo, ¿no? Pero la mayoría de los errores tú te puedes dar cuenta solo en retrospectiva que lo cometiste, ¿no? Entonces, cuando estas personas, uno escucha sus testimonios en entrevistas y cosas y dice, no, es que yo sí vi esto, pero no le di importancia, ¿no? O a mí se me hizo extraño que viniera y me ofrecieran estos y no le di importancia. Yo recuerdo en un episodio para hacer una promoción de nuestro podcast, entrevistamos a Bárbara Anderson, la autora de Los dos hemisferios de Luca, cuando la invitamos a hablar de la película que estrenó Netflix. Y ella contaba que su primer empleo aquí en México fue en Expansión. Y entonces también la trajeron así. Y la mamá le decía, a ver, ¿te vas a ir? Verifica que ¿te van a pagar el hotel? O sea, te están pagando el traslado, te van a dejar en un hotel. O sea, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Porque pero estamos hablando de hace 20 años atrás. Y recuerdo que en la entrevista dijo ella, bueno, más bien que la mamá le dijo, pero tú quién eres como para que te todos esos privilegios, ¿no? Y me llamas apenas llegues, ¿no? O sea, porque pues sí prenden señales de alerta, ¿no? Oigan, y relacionado con los documentos, porque bien lo dices, yo también tengo el caso de una amiga cercana que trabaja en Estados Unidos y la contrataron desde aquí. Y entonces yo lo único que le dije, nunca sueltes tu pasaporte. Lo sueltes de aquí a que sepas. No, nunca. Bien. Sí, no, para nada. No, pero cuando menos le digo, hasta que te asegures súper bien de que sí es real, ¿no? Pero, a ver, hablando de documentos, quiero que le digan a las personas, para mí es algo obvio, pero seguramente para muchas personas no, y por eso estamos haciendo este episodio. ¿En qué momento tú, como candidato a una vacante, debes de soltar tus documentos? Creo que es ese momento, y qué bueno que lo comentas, Itza, porque yo creo que mucho es también saber cómo es el proceso de selección la ignorancia formal, ¿sí? Favorece los fraudes. Exacto, porque cuando uno desconoce, dice, pues me citaron en la entrevista y me dijeron que llevara de una vez toda mi documentación, ¿no? Y eso no es normal. Sí. Ahí ya hay que dudar. Sí, efectivamente, regularmente cuando tú te postulas a una vacante, mandas únicamente tu currículum y en algunos casos, porque sí ya hay sistemas más avanzados, no es tanto un currículum, sino entras como una plataforma interna que tiene la empresa y ahí pones ciertos datos, pero no documentos, nada más tus datos. Y a veces ni siquiera es la edad, simplemente es tu nombre, tu perfil y tu experiencia, ¿no? Cosas como muy, muy básicas. Posteriormente viene la entrevista de trabajo, ¿no? O sea, y eso es cuando ya pasaste, digamos, ese filtro, viene una entrevista de trabajo, donde únicamente te van a citar para platicar contigo, para conocerte más. Y si ya pasaste la entrevista de trabajo y dicen, órale, sí, me late que te integres, que ya viene el proceso de contratación, ahí es cuando viene la documentación, no antes. O sea, ya para firmar contrato. Para firmar contrato. Y que te dé casi tu tarjeta de nómina. Y ahí sí, ¿no? Te van, exactamente, exacto, y te van a pedir probablemente a lo mejor sí datos bancarios, pero es precisamente porque ya vas a y yo agregaría ahí también que
cualquier empresa formal de reclutamiento sí te va a desplegar cuál es su política de uso de datos personales. También. Ok. Porque eso es por ley. Entonces, en estos mensajes, antes de pedirte, no te dicen, oye, esta es nuestra política de datos de usos personales, ¿la puedes confirmar que estás de acuerdo antes de enviarnos esta información? Entonces, pues cuando estás en el rush de, estoy enviando, ni te pones a pensar en eso. Pero y eso aplica para cualquier cosa, no solamente para ofertas de empleo. Cualquier interacción comercial o relación contractual que implique entregar datos de uno, tiene que decirte la persona antes cuál es la política de uso de datos personales. Eso es por ley. No sé si les ha pasado, pero ustedes llaman al banco y te dice, si quieres consultar cuál es nuestra política de uso de datos personales, marca tanto, ¿no? Claro, ya es decisión de uno si la escucha, ¿no? Pero cualquier proceso formal, oficial o formal o legal, es la palabra, sí te va a decir cuál es la política de uso de datos personales. Oigan, yo sé que hay muchas vacantes que no están en el mercado formal, ¿no? Uh-huh. Lo hemos hablado. Y quizás este tipo de prácticas no las siguen, porque quizás te dicen, bueno, te vamos a pagar tanto y ya pues, no te damos prestaciones, etcétera. Uh-huh. Por eso, ahorita la siguiente pregunta que creo que va a hacer Iván, va muy relacionado, ¿no? Bueno, pues justo lo que quería es saber, porque hablamos mucho de que se están utilizando como marcas prestigiosas, reconocidas, incluso instituciones como la CFE, que recientemente emitió un comunicado, y la pregunta va en torno a cuál es la responsabilidad de estas empresas, de estas marcas también, pues en este sentido, para poder también aportar a contrarrestar este fenómeno que se está dando, porque al final pues sí está involucrado de alguna manera el nombre, aunque no directamente lo están haciendo estas instituciones o estas marcas. Yo creo que falta mucho en ese aspecto, mucha más difusión, que la gente sepa cómo son los procesos, que también las marcas digan, ¿sabes qué? Yo únicamente uso estos canales para reclutamiento, y esta es la vía, ¿no? Y hacer mucho énfasis en eso. Nunca te vamos a pedir documentos antes de... Yo creo que hay mensajes que en la medida que se van repitiendo, tú ya piensas en eso en automático, ¿no? Entonces, por ejemplo, estar repitiendo el mensaje, no te vamos a pedir documentos antes ni dinero. Ni dinero, ¿no? Ni dinero antes de... O sea, yo creo que si empezamos si de pronto las empresas formales, sobre todo las que tienen como, o sea, no esperar a que tu marca esté involucrada, sino tú hacerlo orgánicamente, creo que proactivo, eso va a ayudar mucho. En las redes sociales puedes cargar en las redes ahí sociales, sí, exactamente. O sea, yo creo que ni siquiera tienes que pautar, simplemente difundes el mensaje en tus redes, y creo que eso puede ayudar mucho, ¿no? Para que la gente esté consciente. Creo que por parte de las bolsas de trabajo, que sí me parece que lo han hecho, pero a lo mejor reforzar más esos canales de reportar, que la gente sepa cómo reportar una vacante. Como campañas de prevención, ¿no? Campañas porque justo cuando sí. ya están inmersos como en el problema, ya es cuando el comunicado, sí, el comunicado les lindamos de esta oferta. Entonces, sí, pero hay algunas, o sea, digo, yo he llegado a ver cuando se dan estas campañas masivas de que llegó y una empresa sale a decir, ¿no? Hay algunas que ya en su sitio tienen, nosotros nunca hacemos ofertas de empleo y la única el canal es nuestra bolsa de empleo en la página o lo que sea, pero sí creo que ahí las empresas sí deberían ser más proactivas en eso, aunque no sea una empresa que haya sido mencionada en una de estas ofertas. Sí. Porque no significa que no ha sido mencionada o tu giro no es un giro de contratación masiva, no importa, igual pueden usar tu nombre, y mientras esté un nombre de una empresa que uno cree confiable, pues eso hace que la persona... El tema de lo falso es que tiene que ser lo más parecido a lo real para que tú entonces caigas, ¿no? Pero hay unas muy burdas. La de Amazon, te decían que era el CEO de Amazon. Digamos, ahí sí, ahorita. ¿No? Sí, por ejemplo, sí, claro, pero por ejemplo... Querido Jeff. Amigo. Yo creo que también, o sea, y sí es importante, como dice Felipe, que las empresas hagan esto, porque al final también se van sofisticando. O sea, tú tienes un correo corporativo, ¿no? El dominio, pero una persona puede crear uno similar, ¿no? Y a lo mejor lo que cambia es nada más un punto o una coma, pero precisamente la persona está en la necesidad, como está con la necesidad de búsqueda de empleo, pues no ve el detalle, ¿no? Y dice, pues el correo es incluso el mismo, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, eso, una práctica que yo hago,
ahí es, digo, yo paso el tip porque a mí me funciona en particular, porque pues ya es muy común que lleguen correos electrónicos diciendo que tu tarjeta no pasó en Netflix, que, ¿no? O sea, haz clic en el enlace. Generalmente ese tipo de ofertas, o sea, de correos, no vienen de un correo corporativo, vienen de un correo así súper inventado. Un Gmail, ¿no? Y entonces, o que dice, atención a clientes de no sé qué, bla, 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 .disney.com, ¿no? Y tú ya sabes que no es real, ¿no? Entonces sí, que cuando la gente, porque este tipo de cosas generalmente llega más por correo electrónico, que sí, no le dé clic, para empezar, nunca le des clic a nada, aunque tu tarjeta no haya pasado en Netflix, porque claro, si tu tarjeta no pasa en Netflix, cuando entres a Netflix, te va a decir, o sea, entonces, no le hagan caso a ningún correo electrónico y siempre verifiquen el remitente, exacto, ¿no? Para que entonces ahí se va a ver si es, digo, como dice Gerardo, lo van sofistificando y entonces ya se parece mucho más el correo, pero sí, pero nunca va a ser el mismo. Entonces, yo creo que aquí un gran mensaje es dudar. Duda de todo. De todo. Duda de todo. Inclusive, como les digo, yo sé que hay muchas vacantes que no pasan por el mercado formal, Sí, pero sí. con el acceso a internet tienes oportunidad de buscar un montón de información, Sí. ¿no? Y creo que está entre nosotros, o sea, la responsabilidad de cada uno de lo que aplicamos a los trabajos, formales o informales, verificar qué se dice de esa empresa. Exacto. Verificar, Exactamente, sí. cuánto sería el sueldo, ¿no? Porque también, desgraciadamente, si te ofrecen un sueldo muy bueno, duda, ¿no? Sí, exacto. Tomar. Sí. Tristemente. Tristemente ¿no? hay que dudar. Si dices, voy a tener el sueldo de un abogado de Nueva York, pues no, Ajá. o sea, Sí. no se puede. Entonces hay ciertas cosas que no importa el tipo de vacante, pero creo que se puede saber. Oigan, relacionado con lo que hace un momento les comentaba de los grupos criminales, hace poco escuché un podcast donde contaban la historia de ex militares colombianos que se habían retirado porque ya no querían seguir en el ejército, habían tenido una vida honrada, normal, y en determinados grupos de Telegram o de WhatsApp los reclutaban para cuidar, entre comillas, campos de cultivo en México, ¿no? Y que, bueno, relacionado con esto, en la mañana estaba escuchando que hay un reporte del gobierno de Estados Unidos donde dice que ya están utilizando los grupos criminales mucho más canales digitales, mucho más, redes sociales como TikTok, como lo mencionaba Iván. ¿Han sabido ustedes de algún caso a la inversa donde a mexicanos los están reclutando del extranjero para ese tipo de cosas? Mira, yo tengo dos casos muy presentes que a nosotros nos tocó escribir sobre eso en Capital Humano. Uno se da por el tema del programa de jornaleros agrícolas mexicanos que son reclutados en Estados Unidos. Que cuando llegan los patrones pues les retienen el pasaporte, ¿no? Y les retienen el pasaporte y entonces ya no pues los tienen hacinados donde duermen, los amenazan, no les paga lo que les prometieron. Digo, el programa de jornaleros agrícolas es un programa que ha funcionado durante décadas y tiene muy buenos resultados, pero hay empresas que se han aprovechado de esta circunstancia para explotar a la gente, ¿no? O decirle, pues me tienes que pagar, o sea, tú tienes la deuda conmigo porque te pagamos el boleto y bla, 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 entonces lo primero de tu salario va a ser para cubrir la deuda, entonces te retienen tus documentos. Pero hay otro caso que a mí me llamó mucho la atención y ese lo reportó el Consejo Ciudadano de Seguridad, ¿cómo se llama el Consejo? Sí, Consejo Ciudadano de Seguridad para la Ciudad de México. Sí, es el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que ve estos temas. Fue el caso de una chica mexicana que se fue a trabajar a España con una oferta de trabajo para ser pues la asistente personal de una señora, ¿no? Era una oferta pues formal, todo el tema. Cuando ella llega ya le retienen su pasaporte y entonces pues no estaba, o sea, nosotros pensamos que a lo mejor son puros trabajos de, explotación sexual. No, ella era esclava de la señora. Tenía que hacer todo para la señora, no tenía descanso, no podía salir de la casa, solo podía salir si ella iba con ella, entonces realmente la llevaron y era esclava de la señora. Ella logra huir y entonces va a la embajada mexicana en Madrid o no consulado, no sé dónde, pero llega con la autoridad mexicana y ellos entonces la empiezan ellos la protegen, ¿no? Por ser mexicana y empieza todo el proceso para traerla, ¿no? De regreso a México. Entonces,
son cosas que no, a lo mejor no están relacionadas con ilícitos, pero sí es un proceso de reclutamiento formal, donde al final donde te llevan, pues es hacer algo que no era lo que te habían prometido, ¿no? Pero sí caes en la ilegalidad, porque Sí, obviamente claro. va a trabajar más horas. Y a través de canales formales, ¿no? Pero imagínate que a ti te ofrezcan trabajo, eres una joven, dice, no, pues me ofrecen trabajo para irme a vivir a España. Pues qué padre, postulo, me quedo bien, me pagan el boleto para irme, me ofrece, o sea, pues yo dices, adelante, ¿no? Entonces, pero llegas allá y lo primero es, ay, pues dame tus documentos, no sé qué, lo tenemos que tener para que no te pase nada. O sea, tú te empiezas a dar cuenta que estás siendo víctima de explotación hasta que ya estás envuelto. Ya estás envuelto en eso, ¿no? Y el caso de los jornaleros también lo supe de Canadá, también lo hacían en Canadá. Sí. Voy a un reportaje de la televisión de allá, que efectivamente que el gobierno canadiense estaba cerrando un montón de granjas, sobre todo de manzanas, porque las condiciones en las que tenían a los empleados eran... No todo está relacionado con el mundo delictivo, como el caso que yo contaba el lamentable caso de las compañeras o chicas venezolanas, colombianas que trajeron acá para este tema de explotación sexual. En estos casos, pues era un trabajo de asistente, ¿no? O te vas de jornalero agrícola y como ya tenías experiencia, y tú dices, pues ahora esta empresa me ofrece más, entonces me voy con ellos y resultaste víctima de explotación, ¿no? Y como mujer, la única mujer de esta mesa, creo que también somos más susceptibles de cierta trabajo de trata. Hace poco salió fue toda una polémica por una vacante, creo que salió, no me acuerdo en cuál de estas plataformas, no voy a decir nombres para no errarle, no porque los quiera proteger, sino para no errarle. Y era una chica precisamente que la habían contratado de asistente administrativa y resulta que pues tenía que hacer otro tipo de asistencia, ¿no? Sí. Entonces, pero tenía que hacer todo y era para un contador de renombre y entonces ella salió todo el tema y la gente pues se le fue a esta plataforma en redes sociales a raíz de porque ella pues compartió el anuncio, ¿no? O sea, yo llegué a este empleo por esto, ¿no? Sí, yo no sé si siga sucediendo, pero hace años, unos 10, 15 años, cuando buscaba yo trabajo, me topaba con vacantes donde te pedían como, o sea, exclusivo mujer y que fueras talla 5 o 7, por ejemplo. Entonces, pero pues, ¿qué tiene que ver si la vacante no era por el uniforme, Isa. Nada más les quedaban de esos tamaños de uniforme. No seas mal pensada. Oigan, y de pronto, para no asustar a la audiencia con tantos peligros, también nos encantaría que nos dijeran cuál sería el proceso. Digo, si estás justo inmerso en esta búsqueda y hay como, para no satanizar las vacantes en internet, porque seguro también habrá las buenas, pero en este proceso, estoy desempleado, necesito buscar un nuevo trabajo. ¿Cuáles son las sugerencias? Obviamente para también evitar caer en el tema, no solo en redes, de pronto justo creo que en un podcast alguna invitada explicaba que decirle a tu red de contactos que buscas empleo también te acerca a nuevos puestos. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos para poder evitar ser víctimas? Pues sí, yo creo que de entrada... o sea, explotar la red de contactos siempre ayuda. Yo lo que siempre sugiero sí es pues enfocar un poco también en canales formales. Digo, hay riesgos como en todos lados, pero a lo mejor se minimizan un poquito más, ¿no? Pero creo que sí estar muy consciente, primero conocer mucho o estar consciente de cómo es un proceso de reclutamiento para que no te enganchen tan fácil. Tener muy en mente que no te deben de pedir dinero, o sea, es ilegal incluso que te pidan dinero para postularte o para entrar a un proceso de reclutamiento. O sea, también tener presente pues en la industria en la que estás y cómo se mueve el tema salarial, porque de ahí eso también te puede decir, oye, pues es una oferta que se ve muy bonita y pues el mercado no paga eso, no tristemente, pero no lo paga. Entonces como yo creo que sí tener como estas señales de alerta, tenerlas muy presentes para que cuando tú estés en la búsqueda de empleo, pues la necesidad no te lleve a lo mejor a tomar una oferta engañosa o falsa. Yo agregaría ahí que muchas veces las bolsas de empleo son una muy buena herramienta para buscar trabajo. O sea, lamentablemente como en todo se cuelan cosas que no son fidedignas, ¿no? Pero las bolsas de trabajo son una muy buena fuente y han mejorado sus filtros para evitar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Porque al final su nombre pues está de por medio ahí. Claro.
Entonces creo que la gente busque empleo en esas, en las bolsas, que abra sus perfiles, que los mantenga actualizados, porque a veces pues ya encontraste empleo hace 5 años y nunca lo actualizaste, y resulta que un reclutador está buscando a alguien con tu perfil, pero como nunca lo actualizaste, entonces pues ya no te llaman a ti. Entonces estar constantemente actualizando los perfiles. Otra cosa es que muchas veces estas vacantes y otras también están en las bolsas de empleo de las empresas. Las empresas tienen generalmente, una empresa formal, generalmente tiene o las empresas más grandes tienen una sección de trabaja con nosotros, ¿no? O carrera, no sé. Entonces, ahí puedes verificar que efectivamente las vacantes están abiertas. Ahí generalmente las vacantes desaparecen más rápido de la bolsa de empleo de la misma empresa que de una plataforma de búsqueda de empleo, porque pues ahí es más fácil que de recursos humanos marquen que una vacante ya fue ocupada, ¿no? Pero eso, o sea, usar los canales formales, usar mucho el tema de los contactos. Gran parte del empleo en este país y en otros se consigue por recomendación directa, porque muchas veces las empresas no publican estas vacantes, pero tú sabes que hay una vacante de algo relacionado con tu área de trabajo, porque ya hace tiempo que está ahí un compañero, entonces pues recomienden, o sea, siempre la recomendación es una vía mucho más cercana para, a veces ni siquiera se ha abierto el proceso, ¿no? A nosotros mismos nos ha pasado aquí en la empresa que pues tenemos una vacante y entonces lo invitamos directamente a las personas a postular, o sea, ya los vamos haciendo, entonces, ok, pero tienes que seguir el proceso formal, ¿no? De postulación a empleo. Entonces, eso, las recomendaciones, la búsqueda en los portales formales, en las bolsas de empleo de las empresas, o sea, todo eso ayuda mucho a... Y yo creo que también el confirmar, por ejemplo, si tengo un conocido de la empresa, preguntar, Exacto. ¿están ofertando esto en tu empresa? Ha pasado aquí justo en El Economista, Sí. que en redes nos llegan solicitudes de información de se está ofertando esta vacante, y pues ya, sí es verdad. Nosotros caray, es la mía. confirmamos. Sí. Ups, me acabo de enterar. Oigan, pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente nos hubiera encantado seguir, pero bueno, esta es su casa, los vamos a, esperamos tenerlos de vuelta para desarrollar Nosotros más lo vamos a temas. invitar al nuestro. Nosotros, sí, ustedes nos vamos a invitar al coffee break. La próxima es en el coffee break. Exactamente, la Nos próxima. encanta la idea. Sí, ya va a haber coffee. Ya va a haber coffee, podemos aparte. adelantar. Sí, en sí. una reunión de ayer, ya de Primicia. trabajo, ya decidí, tomamos la decisión que ya va a haber coffee. Habrá Porque ya coffee. mucho bullying nos hicieron la temporada pasada de que no había coffee. Y esa es una exclusiva en Lab Digital. Sí, esta es una exclusiva. No, pues Café ya. del coffee break. Sí, ya les podemos adelantar, ¿no? Sí, por supuesto. Regresamos en agosto, ya vamos a ir fijo de agosto a noviembre y de febrero a mayo de cada año. Eso ya tomó la decisión, ya regresamos en agosto. Íbamos a regresar en julio, pero ahora tomó la decisión de regresar en agosto. Y ahora va a haber coffee. Va a haber coffee. Vamos a estrenar Y nuevo estrenamos set y nuevo set. Uniformes. Los conductores, ¿no? Eso sí. siguen igual. Uniformes a lo mejor sí, pero nada más que no hay talla 5 y 7. No, gracias a ustedes y felicidades Gracias por la su invitación. podcast. Están haciendo un Felicidades. gran trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Gracias gracias por la a... oportunidad de tener el podcast. Y sobre todo, saben que nunca agradecimos en cabina. Nuestros Sí. chicos de Sí, cabina bueno, se Alex, rifan. eres lo máximo. Muchas Tocayo, gracias. Jerry, gracias. Pues hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias a toda la audiencia y recuerden seguirnos en las plataformas de El Economista y escuchar pues toda la parrilla de contenidos de podcast y la información que tenemos para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.